Feliz sábado para todos. Voy a tener un repaso de un estudio que tuvo Carolina. Dice el impacto de la sociedad en las relaciones familiares. La sociedad influye fuertemente en las relaciones familiares, en la sociedad, en la iglesia y en la política. Se repite una idea de que el diablo quiere quebrar y destruir familias. Pero muchas personas viven conflictos familiares que duran años sin encontrar solución y muchos buscan terapias psicológicas con pocos resultados. Hay personas que para lograr levantarse y seguir adelante, no siempre la terapia psicológica les funciona. Así que necesitan otras fuentes que puedan ser usadas para aliviar estos problemas. Por ejemplo, libros de autoayuda, aplicaciones para meditación, atención plena, podcast de meditación. Lo que quiero enseñar es que en las relaciones familiares hay problemas no solo que tienen que ver con experiencias individuales, sino con experiencias colectivas. Y que estos problemas tienen que ser trabajados con recursos que van más allá de la terapia. Ciertas tensiones dentro de la familia también se levantan por causa del Evangelio eterno. Aquí ella cita a Mateo 10, 34, 37. Jesús dice que no he venido para traer paz, sino espada. Si alguien me puede colaborar, ¿qué quiso decir Jesús ahí? Hola. Ok, ¿en qué texto está, Trini? Para Eso está poder leer el contexto. en Mateo 10, 34, 37. Pues yo siempre entendía ese versículo como que Jesús en ese momento estaba haciendo una obra que era de separar a quienes amaban la verdad y quienes no, ¿ya? Y cuando habla de espada, pues en la Biblia cada vez bueno, cada vez no, pero muchas veces la espada es un símbolo que se usa en la Biblia para hablar de el evangelio, de la Biblia, de la verdad. Entonces, claro, si Jesús es la verdad y la verdad divide, pues eso es a lo que él viene, ¿no? A dividir porque la verdad hace eso, divide a las personas, las distancias. También como a los suyos vino y los suyos no los recibieron. Vino para el pueblo judío especialmente y no lo recibieron. Y la espada sería la palabra de Dios. Y como él se hizo verbo y habitó entre nosotros, entonces al no recibirle, entonces se iba a producir, no iba a haber paz, sino iba a haber contienda, y como vino a su propio pueblo, a su familia, entonces eh, por eso iba a haber disensión. Bueno, muchas gracias. También que, Sí. perdón, también que, por ejemplo, dice, no he venido a traer paz a la tierra sino espada, porque, bueno, esto corrobora todo lo que ha dicho, que, por ejemplo, dentro del hogar, cuando una persona pertenece a este movimiento o bueno, ya empieza a pensar diferente, de pronto uno en su afán de que los familiares también conozcan esta verdad, conozcan este mensaje, y de pronto puede haber disensión, ¿no? Puede haber dificultades, problemas en ese caso. Y porque, como Cristo lo dijo, no he venido a traer paz a la tierra sino espada. Disensión, o sea, dificultades
y problemas intrafamiliar, en el sentido como no se está de acuerdo, se puede levantar contienda. ¿Alguien más? Bueno, muchas gracias. Dice, los asuntos familiares están fluidos en factores culturales e históricos. Muchas veces la sociedad mantiene el silencio. Las dinámicas de poder dañinas como las que ocurren entre hombres y mujeres o entre adultos o niños. Algunos grupos tienen más permiso para ejercer poder que puede causar daño dentro de la familia. Ya que es una institución con autoridad que puede llegar a oprimir a los más vulnerables. Existen ambientes difíciles dentro de la familia que debido a los ideales de la familia perfecta hace que muchos problemas se oculten o se minimicen. Hablar de conflictos familiares puede ser algo incorrecto. Cuando una persona vive agresiones, negligencias o abusos, a menudo siente culpa o piensa que es su responsabilidad. Y quienes no viven esa experiencia pueden negar lo ocurrido para mantener la imagen de una familia ideal. Esta negación refuerza el modelo de supuesta perfección familiar y evita que se reconozcan los problemas reales. Como resultado, las personas pueden repetir patrones dañinos porque no se habla abiertamente de las dificultades que existen en muchas familias. Por ejemplo, se menciona la heterosexualidad compulsoria que obliga a las mujeres a centrarse en ser madres y depender de los hombres. La falta de educación sexual también limita sus posibilidades y no les permite alcanzar metas fuera del hogar, ya que esos espacios suelen considerarse para hombres. Además, muchas niñas son presionadas o forzadas a abandonar sus casas por causa de violencia o abusos, o con estándar de amor tan bajo que terminan enamorándose rápidamente de la primera persona que les ofrece algo de atención. También la sociedad ha puesto la idea que no solo las mujeres pueden cuidar bien a los niños, que solo las mujeres pueden cuidar bien a los niños. Esta creencia ha hecho que el cuidado infantil recaiga sobre ella. En el siglo XVII en Francia era común que las mujeres pasaran poco tiempo con sus hijos, porque estos eran cuidados por nodrizas. Sin embargo, con el tiempo surgió la idea romántica de que las madres debían sacrificarlo todo por sus hijos. Mientras tanto, los padres solo aportan el apoyo económico. Hay muchas familias que dependen del trabajo de las mujeres y aún así ellas siguen siendo las principales del hogar y de los hijos. Hay un dato que las mujeres dedican 21 horas semanal al trabajo doméstico, mientras que los hombres solo 11 horas. Y cuando las mujeres llegan cansadas de trabajar fuera y deben seguir encargándose de la casa, los niños enfermos y la comida, las mujeres cargan con una sobrecarga emocional y familiar, lo que le genera sentimientos como temor, frustración y remordimiento, debido a la estructura familiar tradicional.
Muchas veces no pueden buscar apoyo fuera del hogar y terminan dependiendo emocionalmente de sus hijos y quienes también resultan afectados por esta dinámica. A las mujeres se les impone la responsabilidad de mantener la casa y la familia, lo que crea altas expectativas sobre ellas. Esto les causa cansancio, sentimientos, son explotadas tanto en el trabajo como en el ámbito familiar y emocional. En el matrimonio se supone que deberían estar protegidas, pero en la práctica muchas veces son sobrecargadas y utilizadas. El segundo problema es la gratitud eterna, forzada. Esto significa que muchas madres sientan que los hijos le deberían gratitud porque han invertido tiempo, dinero y sacrificio, incluso renunciando a su vida personal. Sin embargo, los hijos no pueden comprender completamente esas pérdidas de gratitud real. Surge del amor constructivo, no de las acciones. El tercer problema es... Trini, o Dime. sea, lo que tú mencionas es que está mal solicitar esa gratitud de parte de los hijos. No, Ok, el tercer problema, algunos hijos terminan actuando como padres porque muchos padres no están emocionalmente maduros. Cuando los niños intentan sostener o proteger a algún adulto, lo cual puede ser dañino para ellos. Por ejemplo, cuando un niño ve que su madre o cuidadora es atacada y es incapaz de defenderse, o cuando mujeres son asaltadas. Otro ejemplo es cuando sus hermanos son indefensos y enfrentan abusos. También la pobreza. Y mujeres que sufren racismo, y en especial estas mujeres tienen que cuidar a los hijos de otras personas y los hijos de ellos tienen que tomar responsabilidades para cuidar de sus hermanos. Hay desarrollos que van a ser retardados en ellos y se convirtieron en personas condependientes de otras. Cuarto problema. Es una forma de control usada por padres y madres donde los niños sufren muchas consecuencias. Pueden odiarse a sí mismos porque ven a sus padres siempre molestos. Quinto problema. Heridas emocionales. Algunas personas no han sido golpeadas físicamente, pero han sido heridas con palabras, insultadas, criticadas. Les han dado sobrenombres, las han humillado, amenazado, descuidadas emocionalmente, engañadas, usadas para mantener la reputación, o padres que quieren cumplir sus propósitos, deseos en la vida de sus hijos y niños que no quieren someterse a nada de eso. Y otros extremos es hijos que se quieren someter demasiado
Hijos que siempre necesitan la aprobación de los padres y madres. Y si esto es bueno, ¿qué pasará si tu padre o madre te dice que no puedes ser parte de este movimiento? ¿Ustedes qué entienden ahí? ¿O con qué me colaboran ahí? Que sí, o sea, son hijos que son sometidos y obedecen todo, por decir, y el padre o la madre le dice que no puede ser parte de este movimiento. Es como hasta dónde llega la autoridad de una figura de poder, hasta dónde puede permear esa figura de poder, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué tan obedientes nos han enseñado a ser y hasta qué edades generamos autonomía? Puede ser, ¿sí? Entonces, si de pronto nuestros padres nos dicen que no, que este movimiento, eh, pues no lo aprueban si nosotros lo dejaríamos por ese hecho, digámoslo. Bueno. Sí, y también crecen con una dependencia emocional que dependen de los padres para tomar decisiones y, y bueno, y no toman sus propias decisiones, sino que las toman por la voluntad de los progenitores. Sí, es que muchas veces nos quejamos como del proceso de la adolescencia, porque es una etapa de rebeldía y de donde se toma distancia con las figuras paternas, ¿cierto? Materna. Pero es un proceso que es necesario que suceda porque digamos que los niños que tienen esa figura tan apegada a su padre o a su madre, pues ese proceso necesariamente tiene que romperse para que el individuo crezca y madure y tome independencia y genere autonomía en sus decisiones, porque pues nosotros no vemos un adulto o no es sano, por ejemplo, ver un adulto de 35 años, de 40 años, que esté todo consultándolo con su figura materna o con su figura paterna, ¿sí? Vemos que lo que se ve ahí es que no hay un proceso de autonomía y que ese proceso de adolescencia donde se da esa ruptura, donde se empieza a separar mi pensamiento del pensamiento de esa figura afectiva tan cercana, pues no se dio adecuadamente. Entonces ahí también vemos un problema, ¿no? Que no haya esa separación, que no haya de pronto esa rebeldía o esa distancia. Bueno, aquí dice el sexto problema, educación y invulnerabilidad. A los niños se les enseña a reprimir sentimientos catalogados como femeninos. Puede ser la tristeza y el temor reprimirlos. Y las niñas tienen que reprimir rabia y tienen que siempre necesidades de otro y no de ellas mismas. Y, otra parte que también se les reprime, que uno ve como docente, uno ve en las niñas, por ejemplo, las niñas quisieran vestir, ponerse un pantalón, un short, una ropa alegre, de colores alegres, pero no se les permite, sobre todo en el contexto religioso. Tienen que usar esos vestidos largos y se les obliga a que tienen que ir así, a que no deben hacer ciertas cosas que ellos quisieran hacer, como bailar, entonces siempre ahí están reprimidos, y que tienen que tener X comportamiento porque también
ven siempre a un Dios enojado, que si no hace eso te castiga. Entonces hay una represión ahí en las emociones, en los sentimientos, de querer expresar su individualidad y no se les respetan tampoco esos derechos. Gracias, Lili. Dice sexto problema, uso de alcohol y drogas. Son usadas como alivio de problemas emocionales no procesados. Y esto es asociado con hombres. Los hombres son socializados a no demostrar vulnerabilidad y terminan teniendo tendencias de ser controladores. Otro octavo problema es el matrimonio. Sería para crecer bien se necesita de cuidado físico, tener un lugar para dormir cómodo, ropa, tomar baños. Necesitamos tomar baños adultos que anden emocionalmente. Necesitamos motores y no personas que ejecuten por nosotros. Bueno, hasta ahí pude copiar uno. Hasta acá pude copiarlo un poco del estudio que tenía porque fue a la carrera y Gracias. no pude copiar más. Vale, Trini. De pronto podemos discutirlo también entre nosotros, cuáles creen que son los principales conflictos a nivel familiar. Ya Trini nos dijo 8, pero también Bueno, nosotros Jessy, podríamos aportar, cómo vemos eso en la cotidianidad. Yes, yo quería hacer un Amiguita. comentario. Ujú. ¿Mm? ¿Han escuchado la metáfora de que la familia es el brazo armado de la sociedad? ¿Alguien la ha escuchado? Sí, ¿No? ¿Sí? sí, claro. No, yo no. Vale, pues yo la conocí en la facultad haciendo la especialización, porque resulta que tengo un profesor que es un psiquiatra que lleva 40 años en el ejercicio de la psiquiatría y él es conocedor de la igualdad, ¿eh? De la necesidad que tenemos de igualdad social, de igualdad de derechos. Entonces, dentro de este contexto, eh, a mí la verdad me gustó mucho y ahorita con el tema de Trini he recordado, ¿sí? Entonces, lo que él nos decía es esta metáfora que la familia es el brazo armado de la sociedad, consiste en hacerte creer, pues, de que claro, que la familia tiene un papel fundamental y eso es indiscutible, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es el núcleo esencial, ¿cierto? En la formación de individuos pues que se busca que sean individuos sanos, personas sanas, ¿no? Entonces se les transmiten valores, se les transmiten principios y se supone que deben de mantener un orden social, ¿cierto? Entonces es la familia la que se encarga, así como ese brazo armado, pues esa autoridad en los individuos. Pero pues si contrastas esto, si comparas y contrastas con la realidad, pues, ¿qué es lo que se ve? ¿Cierto? Que las familias
tienen un contexto fuertísimo de invalidación. O sea, a sus individuos los invalidan. Y si algo ha marcado el dolor y el sufrimiento en nuestro mundo, es precisamente eso, que hemos sido personas invalidantes, que no validamos a las personas. Entonces, desde allí vemos pues cómo todas estas ideologías incorporadas en las familias, toda esta cultura, pues la han querido aplicar así, como brazo armado a las personas, a los individuos, y en este caso hablamos de los niños, pues que allí es donde van creciendo en estas familias, donde deberían ser pues su lugar seguro, ¿no? De la familia se espera eso, que es la que protege, que es la que educa, ¿cierto? Pero a raíz de la invalidación que ha sucedido, que los niños han recibido heridas, ¿sí? Heridas de quiénes, pues de su mamá, de su papá, ¿cierto? Y cuando un niño es herido, es herido, ¿qué sucede? Pues no puede dejar de amar a su mamá, no puede dejar de amar a su papá, a su familia, porque es su familia, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Ese niño deja de quererse a sí mismo. Su autoestima se rompe, su autoconcepto de quién es. ¿Mm? Y este niño herido, ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que de adulto, de adulta, se va a sentir una persona, lo más probable que le va a suceder es que se va a sentir una persona inquerible. ¿Sí? Y todo esto, miren, ¿de dónde lo viene arrastrando? ¿Mm? Desde la familia, ¿sí? De lo cual va a tener que hacer frente en su vida de adultez, ¿sí? Claro, también en su niñez, en su adolescencia. Entonces sí que me pareció pues muy valiosa esta lección y bueno, me pareció importante compartirse. ¿Qué opinan? Sí, así es. Así es, Sandrita. No sé si César tenía la manito arriba. ¿Querías decir algo, César? No, ya. Sí, yo creo que hay muchas heridas que se van arrastrando, sí, con las que cada persona va cargando y cuando no se tramitan esas heridas, pues esas personas que eran víctimas de un sistema familiar se convierten ahora en victimarios, ¿cierto? Y posiblemente se repite un ciclo de violencias y de ejercicios de poder, em, pues realmente violentos y abusivos, ejercicios de poder, que lo que hacen es dañar al otro, ¿no? Estábamos ayer hablando acá, contando anécdotas de la finca y hablaban de eso, ¿no? De cómo los animales se cuidaban. Y entonces mi mamá contaba una anécdota de una gallina que estaba enseñando al polluelo a subirse al árbol y que no lo lograba y no lo lograba. Y, y que entonces finalmente la gallina decidía en las noches dormir con él. Ya no trepada en el árbol, sino acompañarlo abajo porque él no lograba subir. Entonces, aprovechamos como esa anécdota que contaba mi mamá para hablar de eso, del cuidado, ¿sí? De qué es cuidar y qué es enseñar, ¿sí? Y yo le decía que muchas veces las personas, si cuidamos es a través del regaño, de la violencia, de la humillación, de tratar al otro de inútil
o con otros apelativos porque no logra realizar un ejercicio y que no acompañamos hasta que la persona lo logre, sino que lo que hacemos es destruir su autoestima, lo que mencionabas tú, Sandrita, sí, o sea, decir, pero usted por qué no es capaz, pero si todos pueden, usted por qué no lo logra hacer, y no acompañamos ese ejercicio de enseñar y de aprendizaje que básicamente es la educación también, ¿cierto? Y en el proceso de crianza implica mucho eso, enseñarle al otro, acompañar, pero muchas veces nosotros, la sociedad y lo que hemos recibido nos enseña es al maltrato, a la humillación, al desprecio, y pues no debería ser así. Bueno, no sé si quieran comentar algo más del tema de los roles de género. Nosotros hemos hablado mucho de ese tema, ¿no? Pero no sé si quieren, siempre hay eh, mucho más que hilar, mucho más que hablar de esto. Y pues es algo que es muy cercano a todos, porque todos somos parte de una familia, compuesta de diferentes maneras, pero sí, es un tema que es muy cercano a cada uno de nosotros. No sé si quiera alguien más mencionar algo. ¿Puedes por favor repetir el enunciado de las ocho problemáticas primero para tenerlo fresco? Solo el Bueno, enunciado. Trini, ¿tienes de pronto así los títulos de las 8 problemáticas que sí, mencionaste? sí, espere que no consigo el primero. Tranquilo. El primero creo que es, Trina, la ¿Cuál? responsabilidad del cuidado recae sobre la madre. Ah, sí, sí. Y el segundo es la gratitud eterna forzada, forzada. El tercero es que algunos hijos terminan actuando como padres. El cuarto dice el control usado por padres y madres. El quinto dice heridas emocionales. El sexto, educación e invulnerabilidad. El séptimo, uso de alcohol y drogas. Y el octavo, el matrimonio. El matrimonio. Dice que el Gracias. matrimonio sería la El pro- negligencia. Ujú. La negligencia o odiar demasiado. Odiar demasiado. Perdón, negligencia o dar demasiado. Es el 8. Eso me parece importante O porque a dar, veces se acusa o dar por demasiado. O dar demasiado. Sí, Sí. dar demasiado. en el trabajo veo mucho eso, es decir, hay familias que no violentan a través de los golpes, que era lo que mencionaba Trini, o de, o de generar palabras de humillación, sino a través de ignorar a ese hijo o esa hija, ¿sí? Simplemente no atenderlo. Sí, claro, porque Yo digo que si respiren está bien para algunos padres. eh, no hay cercanía ni afectos ni cuidados, simplemente que viva, que viva para ellos es suficiente. ujú. Trini, te interrumpí.
No, sino que a veces sí, no agreden, pero sí emocionalmente sí. Por ejemplo, él antes le decía a mi hijo, mi esposo antes le decía a mi hijo tal cosa, ¿verdad? Y yo le decía, no, que eso no es así, entonces yo peleaba. Entonces él me decía, usted váyase para adentro para la cocina. Y yo le dije que eso es una falta de respeto, usted me diga así. Eso es una falta de respeto, usted me diga así, no me vuelva a decir así. Porque, Claro, ajá, no, uno físicamente, pero emocional sí. exacto. Ujú. El acallar al otro, el no tener en Ajá, cuenta su opinión. Pero digamos en los ejercicios de crianza también eso, ¿no? El no, aunque no se genere violencia, el tampoco generar el afecto. Sí, el ajá. tampoco tener los lazos de cuidado, de protección, de afectivos, también es una forma de dañar al otro, sí, de el invisibilizarlo. Bueno, muchas gracias, Trini, por traer el Gracias, tema a discusión. Gracias, Trini. gracias a ustedes. Nos alegra que lideres este espacio. Si quieres, entonces, Trini, haces la oración final para que terminemos. Bueno. Querido Dios que estás en los santos cielos, gracias te damos, Señor, por permitirnos reunirnos acá, pues no somos, Señor, los mejores, pero que tú nos ayudes a intentarlo y te pedimos, Señor, que seamos guiados por tu Espíritu, que tú, Señor, seas con cada uno de nosotros y que este estudio nos sirva para nosotros concientizarnos más, Señor, y servirte de otra mejor manera. Y bueno, Señor, la necesidad de cada uno de nosotros, tú las conoces, que seas tú con cada uno, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ay, Muchas gracias, Trini.